vamos a saludar al diputado provincial Pablo Farías, porque Pablo Farías participó ayer de este encuentro. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido a Radio Mitre. Juani Citroni, Jessy Quiribas, de este lado te saludan. Hola Jessica, hola Juani, ¿cómo están? Muy bien por mi lado, una mañana fría, pero un hermoso día en la ciudad. Hay que pasar, hay que atravesar este frío. Farías, bueno, decíamos, se reunieron ayer el radicalismo, el Partido Socialista también, comenzó a trabajar o se está comenzando a trabajar en lo que puede llegar a ser una posible hoja de ruta donde se encare un nuevo proceso de reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. En realidad este es un tema que, como ustedes bien saben, debe ser de los temas que más se ha hablado y se ha tratado en los últimos años, independientemente de los gobiernos. De hecho, cuando me tocó acompañarlo a Miguel Lichtrit en el gobierno, como ministro de gobierno, le dimos un lugar de prioridad en la agenda y se hicieron muchísimas acciones de debate, de tratamiento, y creo que todas las fuerzas políticas que están activas en la provincia de Santa Fe saben, entienden y coinciden que en algún momento hay que actualizar el texto de nuestra Constitución. Lo que pasa es que ahora creo que hay una gran oportunidad, porque la composición que tiene la legislatura, con mayorías del Frente Unido en ambas cámaras, con una mayoría importante en el Senado, y con el trabajo en relación muy cercana que se está haciendo con el gobierno, bueno, permite pensar que sin distraernos de los asuntos que estamos trabajando y de las prioridades de la agenda de hoy, podemos abordar esto, sacar la ley que declare la necesidad de la reforma antes de fin de año, es decir, durante este año, y poder quizás elegir convencionales constituyentes en las elecciones intermedias del año que viene, y después ver cuándo es el mejor momento para hacer una convención reformadora que, como siempre dijimos, tiene que ser un espacio que no distraiga a las acciones del Ejecutivo ni del Poder Legislativo, que pueda hacerse en forma austera, pero que nos permita avanzar en una Constitución que en muchos sentidos y muchas cuestiones que venimos planteando ya está desactualizada y que necesita una rápida reforma, ¿no? Pablo, ¿cómo estás? Juani te saluda. Hola, Juani, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Entendiendo que este debate se dio ya en algunas oportunidades, cuando lo charlábamos estos días, hacíamos el repaso, cuando más cerca se estuvo fue en la gestión de Miguel Lichtrit, donde vos fuiste ministro de gobierno. Sí. Se estuvo muy cerca en aquel momento. Sí, es más, se llegó a plantear en la Cámara de Diputados y no se logró la mayoría necesaria. No hubo un entendimiento posible en ese momento con las fuerzas de la oposición, pero estuvimos muy cerca de poder tratarlo, es cierto. Ahora, hoy el equilibrio legislativo es muy distinto. Hoy el poder político, si se quiere, está repartido de otra manera a lo que era en aquel momento. Había que negociar mucho más, y de hecho no se alcanzó, a pesar de trabajarlo varios años. Imagino que el panorama de hoy es... prácticamente tendría que ser, no digo un trámite, porque estamos hablando de algo muy importante, pero sí los consensos, partamos de la base que supuestamente están, ¿o me equivoco? Bueno, a ver, parcialmente, porque en el Senado en principio nuestro frente político tendría la mayoría para avanzar, sí. Pero diputados, como hace falta una mayoría más importante, hay que establecer consenso con el resto de las fuerzas políticas que hoy no forma parte del Frente Unido, con lo cual sigue siendo necesario hacer un esfuerzo por el consenso, pero no solo por los números que hace falta para sacar esta ley de necesidad de reforma según lo que establece la Constitución, sino porque también, y en esto queremos ser bien claros, reformar la Constitución de la provincia no puede ser solamente un acuerdo del frente político que gobierna, tiene que ser un acuerdo más amplio, porque hay que hacer una reforma que perdure en el tiempo y que nos dé estabilidad en términos políticos, con lo cual allí vamos a tener que buscar un consenso más amplio, como decía, con las fuerzas políticas que están más allá del Frente Unido. Pero es perfectamente posible, porque de hecho hemos logrado eso en muchas de las leyes que se han sancionado en los últimos meses, algunas que inclusive han salido por unanimidad.
Con lo cual creemos que hoy hay una posibilidad de avanzar en esto, y hay que hacerlo porque no hay que desaprovechar esta oportunidad política, me parece, ¿no? Esta oportunidad histórica. Ahora, para avanzar en una reforma amplia, real y de fondo, muchos sectores tienen que ceder algún tipo de privilegio que con el tiempo se fue de alguna manera consolidando un poco más. Ahí está también la discusión, ¿no? De que se entienda de que va a haber sectores que quizá tengan que ceder algunos privilegios. Bueno, nosotros creemos que todos tenemos que ceder algo en pos de lograr consensos. Me parece que la clave de los acuerdos, de los consensos, siempre es ceder algo, ¿no? Y creo que es la forma de buscar un entendimiento. Nosotros estamos pensándolo de esa manera, no imponer, sino dialogar. Lo venimos haciendo en muchos aspectos y en cosas que nos ocupan principalmente la agenda hoy en la provincia, y creo que es posible. Hay que pensar una constitución, como muchas veces hemos hablado, que logre un equilibrio entre los poderes de la provincia, que haya controles cruzados efectivos y con respaldo constitucional. Un consejo de la magistratura, un consejo de la funcionamiento magistratura real. con rango constitucional es imprescindible en la provincia. Nosotros hoy tenemos un sistema de selección de jueces que depende de la voluntad del gobernador. Desde Hermes Wiener en adelante tenemos un decreto de autolimitación, que ya se había venido trabajando también en el gobierno de Obey, de autolimitación, que significa que la potestad que hoy tiene el gobernador de enviar un pliego de un juez o de un fiscal sin dar muchas explicaciones para que lo apruebe o lo rechace la legislatura, se autolimita con un decreto que establece un mecanismo de selección con concursos, etcétera. Ahora, eso cualquier gobierno puede cambiarlo, y de hecho cada se gobierno acaba de cambiar. Exactamente. De hecho se acaba de cambiar. Hace alguna modificación. Todos los gobiernos han modificado la forma en que se procede a la selección de los jueces, y esto es algo que hay que superarlo, por supuesto, con un órgano extrapoder, con un órgano constituido y con respaldo constitucional, en el cual, por supuesto, no tenemos que poner de acuerdo en su conformación, pero ya esto lo venimos trabajando. Creo que eso es uno de los aspectos más importantes que mejoraría mejoraría la situación que hoy tenemos permanente de discusión de cómo se seleccionan las personas para la magistratura, ¿no? Digo, para que la gente del otro lado que nos está escuchando lo entienda, porque lo planteábamos con Juan y los otros días, cuando uno habla de posible reforma de la Constitución provincial, siempre se centra el tema en la discusión de reelección del gobernador sí, reelección del gobernador no. Claro. Aparecen las suspicacias de, bueno, este gobernador quiere perpetuarse en el poder, por eso habilita el debate y demás, aunque sabemos que es un debate legislativo, en este caso no del Ejecutivo, claro está. Pero explícale a la gente por qué es necesario que en Santa Fe se dé este debate y por qué es necesario reformar la Constitución provincial. Bueno, esta cuestión del proceso de selección de los magistrados no es menor. No es menor, bien. ¿Por qué? Porque no es solo selección de los magistrados, sino también aspiramos que un Consejo de la Magistratura sea el organismo de control del Poder Judicial y todo el régimen sancionatorio, sobre el cual hoy también hay mucha discusión de cómo se sancionan y se evalúan la actividad de los jueces o de los fiscales, que también un organismo que sea independiente del poder político y también independiente del poder judicial sea el que evalúe cómo es el funcionamiento de la justicia. Me parece que eso es fundamental. Nosotros tenemos un atraso, a ver, yo voy de cosas prácticas y rápidas. El periodo de las comisiones comunales, que cada 2 años tienen que renovarse, y que esto genera, por un lado, elecciones permanentes en las comunas, pero también que cada presidente comunal tenga un corto periodo de tiempo para proyectarse y están permanentemente en campaña. Eso es algo que hay que cambiar. Organismo de control de la gestión provincial. En la Constitución solo figura el Tribunal de Cuentas, que hace su trabajo obviamente controlando la inversión presupuestaria de acuerdo a las leyes, pero nosotros tenemos que avanzar con figuras más modernas,
que también le den participación y que permitan darle transparencia y participación a los ciudadanos en esta tarea del control. Nosotros tenemos que avanzar con todo lo que es los nuevos derechos que en el año 62 no se preveían. Por ejemplo, todo el fenómeno ambiental, de derechos del consumidor, que está ausente en nuestra Constitución, y ahí hay organismos que hay que avanzar con la defensa. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, que es una institución que ha ido creciendo a partir de la ley que la crea, si nosotros le diéramos un rango constitucional, seguramente el Defensor del Pueblo y esa estructura podría tener potestades que hoy no tiene, y que sería mucho más activo y eficiente a la hora de controlar no solo la gestión del Ejecutivo, sino también tener intervención en pos de los ciudadanos y defensa de los ciudadanos, muchas veces de otro tipo de situaciones, como por ejemplo abusos de empresas de servicios privados, etcétera. Bueno, estoy haciendo un rápido raconto de algunas de las cuestiones, pero me parece que a veces no lo vemos en nuestra vida diaria, en que la Constitución tiene que ser actualizada, pero cuando muchas de estas cuestiones se plantean, llegamos a ese punto donde es necesaria la reforma de la Constitución, ¿no? Así que me parece que es bueno hacerlo y que estamos en condiciones de avanzar. Pablo, aprovecho que te tengo para hablar de otra reforma, reforma previsional. Tuvo la discusión en ambas cámaras, se generó una comisión. Sí. ¿Cuáles fueron las diferencias en diputados, sobre todo entre el ala del socialismo y el radicalismo, para modificar lo que llegaba de la Cámara de Senadores y de alguna manera generar la comisión, pero sin que se establezca el proyecto, digamos, sin que salga una sugerencia de proyecto? Lo que pasa es que a nosotros no nos parece que sea una metodología adecuada que los legisladores realicen una comisión para realizar un proyecto de ley que en definitiva tiene que involucrar fuertemente al Ejecutivo. Nosotros nos paramos en el entendimiento de que la reforma del sistema provisional tiene que ser un mensaje de este gobierno, porque el que tiene todas las herramientas de análisis es el gobierno provincial, y que lo que nosotros tenemos que hacer es generar un espacio de debate lo más amplio y abarcativo posible, que es lo que estamos haciendo en la comisión, que todas las voces puedan escucharse, que se brinde toda la información, como de hecho se ha hecho en todas las reuniones que ha habido hasta ahora, donde los funcionarios que están a cargo del área respectiva han dado toda la información que se ha requerido y se va a seguir dando sobre la situación económica de la Caja, de por qué se produce este déficit creciente, y a partir de allí, con todos esos elementos, poder tomar las medidas que sean necesarias, y será el mensaje que se enviará a la legislatura para que los discutamos. Nosotros queremos ser claros que a nosotros nos interesa, en primer lugar, cuidar la Caja en la órbita del gobierno provincial, en la órbita del Estado provincial. No queremos que ninguna de estas situaciones lleve a que en algún momento se piensa o se vuelva a discutir transferir la Caja de la provincia a la nación. Todas esas experiencias han sido malas, han sido en perjuicio de los jubilados y pensionados, que cuando van al universo del ANSES, la verdad es que salen perdiendo. Entonces, nosotros queremos conservar la Caja en el ámbito de la provincia, en primer lugar. Segundo lugar, mantener el excelente nivel que tiene hoy de prestaciones. ¿Por qué digo excelente nivel? Porque es una caja que paga buenas jubilaciones y pensiones respecto, obviamente, de comparado con la nacional, por ejemplo. Comparado con la nacional y comparado con otras provincias también. Entonces nosotros queremos mantener ese buen nivel de prestaciones. Para ello tenemos que ser claros que este sistema donde por ley el gobierno nacional tiene que subsidiar el déficit, primero que hoy está totalmente en crisis por la impronta del actual gobierno nacional. Sí. Pero también hay que decirlo, que ya hace años que viene siendo una situación que cuando se produce el pago, totalmente desactualizado y lejano al momento en que el gobierno ya
pagó el déficit y aseguró que las jubilaciones se cobraran correctamente, lo que se recupera es ínfimo. Por ejemplo, hoy estamos todavía peleando que se nos pague el déficit del año 2020, porque desde ese año todavía no nos viene llegando nada de Nación, y del 2020 el déficit de todo el año fue de 14.000 millones. Hoy, el mes de junio, el déficit fue de 52.000 millones, con lo cual, si logramos cobrar eso a valor histórico, como suele pagar la ANSES, no nos alcanza para cubrir ni la mitad de un mes de déficit de hoy. Ahora, Pablo... Entonces, tenemos que encontrar un mecanismo que nos asegure que ese déficit no nos ponga en riesgo el funcionamiento de la caja. Ahora, y estamos en condiciones de hacerlo. Es un tema complejo, pero a la vez el razonamiento es bastante sencillo, digamos. Si tenés un déficit en una caja, o bien se cubre ese déficit y se pone ese dinero, o bien se recorta el gasto, digamos, no hay mucha vuelta que darle. ¿De qué manera tienen pensado? Nosotros no estamos recortando el gasto, es decir, todas las jubilaciones se están pagando en los montos correspondientes y se pagan puntualmente todos los meses. No, me refiero a un... El Estado subsidia 100% el déficit todos los meses. Vos decís a futuro, me refiero Fabio, claro, me refiero a futuro. Claro. Hay que hacer una modificación porque efectivamente es deficitaria la caja. O bien seguís poniendo, digamos, y ves de qué manera se cubre eso, obviamente con el reclamo a Nación, etcétera, o bien haces un recorte del gasto que tiene previsional la provincia, o la caja en este caso. Bueno, nosotros estamos, a ver, el plan es todo lo que estás planteando. Nosotros estamos reclamando y vamos a seguir reclamando que Nación le pague a la provincia lo que tiene que pagar. Vamos a seguir reclamando que existan esos fondos para aliviar el déficit de la caja. El Estado provincial va a seguir subsidiando el déficit porque no se va a dejar de pagar nunca las jubilaciones y pensiones y se van a seguir pagando en los montos que corresponde. Lo que tenemos que encontrar es una forma de aliviar este déficit, bueno, mejorando la recaudación, estableciendo formas, evitando algunas cuestiones que producen un déficit y que no corresponde respecto de lo que está pasando en otras cajas provinciales. Bueno, se están estudiando distintas alternativas. Lo que yo quiero decir es que nosotros no queremos afectar, primero, ninguno de los derechos adquiridos. Nadie que hoy cobra una jubilación de la provincia se va a ver perjudicado por la reforma. Y tampoco va a haber, cualquiera de los cambios que se produzcan van a ser graduales. Nadie que esté en condiciones de jubilarse dentro de poco tiempo va a tener que esperar 4 o 5 años más. No estamos pensando en eso. Estamos pensando en que cualquiera de las modificaciones para mejorar la situación económica de la caja, que las va a haber, sean graduales, sean en el tiempo y con la menor afectación, sobre todo los sectores de régimen especiales. Por ejemplo, nosotros tenemos muy en cuenta que el sector docente, que tiene un régimen especial, también tiene características muy especiales de cómo trabaja y del desgaste que eso significa, con lo cual eso también va a ser contemplado en forma especial, como también el régimen policial, ¿no?